vamos a intentar evaluar desde la perspectiva de la industria de gestión de activos qué oportunidades se ciernen en torno a esta cumbre, qué importancia le asignan los mercados a esta reunión y qué hay que señalar y, en definitiva, movimientos en cartera ante lo que salga de esta cumbre. Gonzalo Regifo es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues desde bien temprano evaluando esta situación que pretendemos también ver la lectura económica que hace la industria de gestión de activos, oportunidad de distensión, riesgos, ¿qué importancia le dais en Pictet a esta reunión Trump-Xi Jinping? Bueno, a ver, yo creo que para poder darle una cierta perspectiva a dónde estamos en estos momentos, la verdad es que están pasando muchísimas cosas. Yo leí esta mañana, bueno, pues que los precios del petróleo 50% arriba, precio del gas 50% arriba, los tipos del Tesoro americano el 4,5, casi 50 puntos básicos de diferencia. Es decir, clarísimamente el mercado, de alguna forma, con el tema del conflicto de Irán, vemos que está sufriendo de alguna forma todos estos problemas de suministro, ¿no? Respecto a la cumbre de China y Estados Unidos, yo creo que nuestra conclusión más importante es que están intentando ambos que haya un status quo que se respete. Esa quizás es la mayor, vamos a decir, intención de China en esta cumbre, es decir, que de alguna forma no haya ningún tipo de tensión extra en la parte de Taiwán y de alguna forma un poco que todo lo que está en estos momentos encima de la mesa más o menos se mantenga como está. No quieren ningún tipo de sorpresa respecto a la situación entre China y Estados Unidos. No nos olvidemos que China y Estados Unidos tienen una serie de enfrentamientos en muchas, vamos a decir, frentes, ¿no? No solamente el tecnológico, no solamente el militar, no solamente el tema de punto de vista de Taiwán, sino tiene muchos frentes desde el punto de vista del tema de que se nos ha olvidado ya la guerra comercial con todo el tema de tarifas. Es decir, que yo creo que ahora mismo ambas partes están contentas como están las cosas y no quieren removerlo mucho más, ¿no? Pero no es menos cierto que al final estamos viendo que en general, además de los datos que he dado anteriormente de subidas de commodity, de subida del precio del petróleo, del gas, y subida, por supuesto, que hemos visto los datos de inflación en Estados Unidos esta semana, pues vemos que los mercados han subido un 5% desde el conflicto, ¿no? Es decir, que estamos en máximos en muchos mercados, con lo cual parece que los mercados se lo están tomando con mucha tranquilidad. A nosotros nos parece que quizá un poquito excesiva tranquilidad y excesiva contemplación. ¿Por qué? Pues porque realmente es verdad que todo el mundo, de alguna forma, lo que está o los mercados están descontando es que este conflicto se va a solucionar antes que de lo que el mercado, bueno, o vamos a decir en unas semanas, pero todos los que estamos en mercados y estamos analizando las posibles consecuencias e impactos, estamos viendo que si esto se prolonga más o por después, a partir o después del verano, pues veremos que el impacto de inflación será mucho más pegajoso, el impacto en las cadenas de suministro será mucho más, vamos a decir, tensará mucho más las cadenas de suministro y eso significará que entraremos en un entorno de mercado muy distinto en el sentido que ahora mismo estamos viendo con los datos de Reino Unido esta misma mañana con crecimientos económicos por encima de lo esperado. Es decir, que de alguna forma estamos viendo que la economía mundial en general es mucho más resiliente de lo que todo el mundo podía esperar, pero esa resiliencia se puede ver afectada clarísimamente si este conflicto continúa y estas cadenas de suministro se ven interrumpidas. También amanecíamos esta mañana con el informe de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que todas estas cadenas de suministro, el poder reconstruirlas desde el punto de vista a la normalidad nos llevará casi hasta final de año, con lo cual, de alguna forma, estamos viendo que hay un montón de informaciones, te diría que de alguna forma contradictorias, ¿no? Nosotros lo estamos viendo con cierta tranquilidad, vemos que la economía, como he dicho anteriormente, es más resiliente de lo que el mercado de alguna forma a lo mejor pueda pensar y creemos que mientras esa resiliencia en crecimiento económico, hemos visto estos periodos de resultados de compañías que han sido, podríamos calificar sin ningún lugar a dudas como excelentes, pues esto creemos que de momento tranquilidad, pero claro, las cosas tienen que evolucionar un poco mejor de lo que estamos en estos momentos, ¿no?
Gonzalo, las bolsas chinas, Hong Kong, Shanghai, se han quedado mucho más rezagadas frente al Kospi surcoreano, al Nikkei de Tokio, que bueno, siguen batiendo máximos históricos, por no hablar del S&P500 y del Nasdaq. Podéis, digamos, es la oportunidad de aumentar el peso en la renta variable china por lo rezagada que se ha quedado, o de momento sigue siendo un riesgo. Pues mira, nosotros somos mucho más positivos en la economía china de lo que es el mercado en general. Y me explico. En China tenemos dos mundos, la vieja economía por un lado y la nueva economía por otro. En la vieja economía, en donde estamos viendo que muchos de los problemas estructurales de la economía china, como es el tema del sector inmobiliario, pues no se han terminado de resolver, y por tanto hay muchas áreas, vamos a decir, de esta vieja economía que, vamos a decir, nos parecen menos interesantes. Pero no es menos cierto que si hay algo que está sucediendo en China es que hay muchísima innovación. Todo el mundo sabemos que China es líder en todo lo que es energías renovables, fotovoltaicas, eólicas, en baterías, en vehículos eléctricos. Tiene un montón de innovación en temas de inteligencia artificial. Estamos viendo un montón, vamos, de aplicaciones que se están anunciando, no solamente el famoso DeepSeek del año pasado, sino también a niveles de grandes, vamos a decir, compañías ligadas al consumo, como Amazon, Alibaba, Tencent, Baidu, etcétera. Es decir, creemos que en China hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, pero China quizás es la gran desconocida para el inversor europeo, para el inversor español, por supuesto, pero creemos que China pues sigue teniendo un crecimiento más o menos razonable. Es verdad que tiene ciertos desequilibrios que hay que vigilar, pero bueno, no olvidemos que China, si miramos un poco respecto a otros mercados en los que estamos acostumbrados a invertir, pues tiene una deuda sobre PIB muy razonable, por debajo del 60%, tiene unos tipos de interés alrededor del 1%, una inflación que veíamos el mes pasado, que subía la inflación en China y estamos en 1,2% frente al 3,3 o 3,8 que anunció en Estados Unidos. Es decir, China está más equilibrada de lo que parece y, como bien decías, no solo por tema de precio, no es el precio. Y nosotros, de alguna forma, el consejo que daríamos desde aquí es: no miremos a China desde el punto de vista macroeconómico, es decir, no es un tema interesante desde el punto de vista macro, es un tema muy interesante desde el punto de vista de inversión en temas micro, es decir, compañía a compañía. Es decir, necesitamos ahí realmente que haya gestores que seleccionen exactamente las compañías que, como bien decía anteriormente, proporcionan muy buenas oportunidades, ¿no? En ese sentido, no sé si también, Gonzalo, es momento de apostar por el mercado de renta fija. Estamos en un contexto de, no se nos olvide, precios del petróleo muy elevados, la inflación acercándose casi más al 4 que al 2%, y no sé si en Pictet aumentáis la exposición a la renta fija. Pues mira, la renta fija, como bien sabes, es parte estructural de cualquier cartera, por lo cual nosotros sí estamos positivos en renta fija. Te diría que mucho más a nivel de renta fija corporativa que renta fija de gobiernos. Es verdad que ahora con el Treasury americano en torno al 4,5 nos parece que es un buen momento de entrada, pero creemos que en la parte corporativa, si hay algo que ha caracterizado esta resiliencia de la economía, es la situación, el balance y los resultados de las compañías. Creemos que las compañías entran en este periodo, en este ciclo, con unos balances muy sólidos, con unas cuentas de resultados muy potentes y, por tanto, creemos que a nivel corporativo es donde nosotros miraríamos más en la parte de renta fija. Quizás hay un tema que no se nos tiene que olvidar y es que la renta fija en mercados emergentes, todo lo que es, sobre todo Latinoamérica, estamos hablando de rentabilidades por encima del 6-7%, tanto en gobiernos como en corporativos, y esto quizás sería una de las fuentes de diversificación en renta fija más importantes a mirar o por lo menos a analizar. Ya no digo que el inversor español se pueda meter en este tipo de activo de forma, vamos a decir, compulsiva, pero realmente nosotros seguimos diciendo que si a nosotros nos preguntan ahora mismo, mirando los próximos 3 años, en qué renta fija invertiríamos, sin lugar a dudas, sería renta fija en mercados emergentes y, sobre todo, otro dato que sería en moneda local, porque sí que estamos viendo, comentabas que China se ha quedado rezagado, si hay algo que se ha quedado muy rezagado en todo este contexto en los últimos 2 años, son las divisas de mercados emergentes. Es decir, que ha habido unas devaluaciones de casi el 50% y, por tanto, tendrías 2 fuentes de retorno. La parte de el cupón que dan estas emisiones o estos bonos, que están entre 6, 7, 8%, más la potencial revalorización de las divisas, que entendemos que es una fuente de retorno muy interesante también, ¿no?
Bueno, pues por ir finalizando, hablemos de otros sectores. Aquí, bueno, pues Europa siempre se está quedando en un segundo plano. Hablamos de la industria automoción que, bueno, pues la ha adelantado por la derecha y por la izquierda China, la pujanza de los semiconductores y la inteligencia artificial estadounidense. No sé si podemos rescatar algo del viejo continente, manteniéndonos un poco al margen de Estados Unidos y de Europa, de Estados Unidos y de China, perdón. Bueno, a ver, Europa es quizá la eterna promesa, ¿no? Pero vamos a decir, de punto de vista macroeconómico, Europa no esperamos grandísimas sorpresas, es decir, porque Europa, aunque se alineen todos los astros, los alemanes sigan, vamos a decir, poniendo en marcha su plan fiscal de expansión fiscal de forma muy eficiente, si de alguna forma los tipos de interés se mantienen en los niveles que están ahora mismo y el Banco Central no decide subirlos en verano, es decir, la economía, de punto de vista macroeconómico, la economía europea o el área europea, esto no va a crecer más del 1, 1,5. Hemos visto esta mañana, como comentaba, UK ha crecido al 1,2 o 1,4, perdón, y era como grandísima noticia, 1,4%. Estamos hablando que en el resto del mundo se está creciendo a niveles del 3-4%. Estados Unidos es verdad que el 2,5%, pero en mercados emergentes se está creciendo al 4%, al 3,5%, es decir, más del doble, ¿no? Entonces, Europa, yo diría que Europa vuelve a ser parecido a China, curiosamente, más de punto de vista micro, es decir, a nivel de compañía que a nivel macroeconomía. Y a nivel de compañía nosotros vemos varios de sectores que son muy interesantes y tenemos empresas en Europa globales que son muy buenas, empresas de infraestructuras, de construcción, empresas de utilities, tenemos un caso campeón nacional o europeo como es Iberdrola, tenemos todo el tema del área de defensa también, que también es una de las industrias que quizá está teniendo mejores resultados recientemente, y luego tenemos todo el tema industrial, ¿no? Es decir, que pensemos que Europa no todo lo vende dentro de Europa. Es decir, esas empresas globales que me estoy refiriendo, ahí tenemos ciertas compañías que tienen casi el 60-70% de su negocio fuera de Europa. Entonces, yo diría que para Europa hay que mirar este tipo de compañías, estos sectores que he comentado, y sobre todo las que tengan un enfoque más global, ¿no? Espera de que se desvelen nuevas oportunidades y como movimientos tácticos en las carteras de lo que pueda salir de esta cumbre capital en Pekín, Donald Trump, Xi Jinping, en aras de intentar alcanzar mayor entendimiento del que tuvieron en octubre en la cumbre de ASEAN en Corea del Sur. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Un placer, buen día, buen negocio. Muchas gracias.